Buenos días, el día de hoy nos encontramos con el psicólogo Eduardo Silva. Quisiera que se dé una pequeña introducción de usted, por favor. Saludos, Ariel, un grato que me visites aquí en el Hospital Moderno, donde atiendo cotidianamente. Bueno, como dijo Ariel, mi nombre es Eduardo Silva, soy psicólogo clínico, hipnoterapeuta y también tengo una maestría en desarrollo humano. Mi orientación es psicoanalítica, pero no ejerzo el psicoanálisis clásico, sino más utilizo la psicoterapia dinámica breve, que es mi metodología de trabajo terapéutico. Listo. Vamos a tener una ronda de 5 preguntas acerca del trastorno de ansiedad generalizada. Vamos por la primera. ¿Cuál es la conducta típica de las personas con este tipo de trastornos? Y explique los efectos en la vida cotidiana. Bueno, es importante distinguir los trastornos de ansiedad específicos, ¿no? Por ejemplo, una fobia, una claustrofobia, una fobia social, que siempre van a responder a estresores muy particulares. Por ejemplo, quedarte encerrado en un armario, el quedar de niños sobre todo, ¿no? Cuando los niños juegan, eso va a generar un estrés postraumático en la vida adulta. O quedarte encerrado en un cine cuando sufres de claustrofobia, en un ascensor, miedo a volar. Es decir, hay factores estresantes específicos que te van a generar diferentes tipos de ansiedad, como las fobias, la fobia social, el ataque de pánico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la ansiedad generalizada no responde a una fobia específica. Es decir, es un miedo permanente, una ansiedad flotante, que la persona ante un mínimo estímulo lo sobredimensiona y hay una distorsión cognitiva. Lo va a ver como catastrófico, pensamientos negativos y sin lugar a dudas que hay un efecto fisiológico. Por lo tanto, la persona permanece durante mucho tiempo en un estado de alerta. Sobre todo, sobredimensiona aquellos factores estresantes que son en la vida cotidiana. Generalmente nosotros necesitamos de una ansiedad diaria común. Por ejemplo, tú tienes que dar un examen y vas a sentir una especie de ansiedad, un estado de alerta. Nos sirve para enfrentar situaciones de la vida cotidiana y para activarnos. Pero hay momentos en que esta ansiedad es exagerada, sobrepasa la contención por parte de la persona y obviamente va a afectar a la vida personal, a la vida laboral o escolar si es estudiante y a la vida social. Se podría decir que en este tipo de trastornos predomina el factor somático, ¿no? Bueno, el factor somático viene asociado a la neuroquímica cerebral. En psicología médica nosotros los llamamos trastornos psicosomáticos. Los trastornos psicosomáticos no están catalogados dentro de los trastornos de ansiedad, tanto en el CI-10 como en el DSM-5. Se ve como trastornos de somatización o trastornos psicosomáticos en una clasificación diferente, pero siempre vienen asociados, ¿ya? Porque la ansiedad generalizada puede venir sola, es decir, ante factores estresantes, o puede estar asociada ante enfermedades o consumo de sustancias. Cuando viene asociado a enfermedades, se produce la alteración cognitiva, es decir, la ansiedad tiene una parte cognitiva, una parte fisiológica y una parte comportamental. La parte cognitiva es la distorsión de la realidad, ¿no? Pensamientos negativos, excesiva preocupación, pensamientos recurrentes que están dando vuelta en la cabecita. Tú observas hechos o acontecimientos del mundo externo, lo percibes a través de los sentidos y eso se convierte en pensamiento. Y ese pensamiento luego en emoción a nivel del sistema límbico. En el sistema límbico hay las neuronas que establecen sinapsis, ¿no? Y esa emoción luego se convierte en químicos. Esos químicos bajan al cuerpo
y obviamente produce un efecto fisiológico. Entonces ahí estamos hablando del trasvase de lo emocional a lo somático. Cuando se tiene enfermedades aparentemente orgánicas, pero que no tienen origen patogénico. Es decir, el exceso de ansiedad, o no puedes vivir tú con exceso de ansiedad, o sea, temblando todo el tiempo, el organismo no soporta la ansiedad permanente. Entonces el organismo utiliza un mecanismo de defensa que se llama la somatización. Entonces es más fácil hacer una enfermedad o soportar una enfermedad como un colon irritable, como un problema gástrico, alteración del sueño, etcétera, etcétera, ¿no? O un problema dermatológico. Entonces, perdón, esa ansiedad o ese conflicto emocional, la preocupación, genera químicos. ¿Qué hacen estos químicos? Bajan, por ejemplo, a la parte anterior del pecho, a los músculos intercostales. Lo que genera es hipoxia del músculo, es decir, falta de oxígeno, y al faltar el oxígeno se genera la contracción. Entonces, la persona piensa que tiene problemas del corazón, porque también siente el corazón latir con mayor frecuencia. Entonces la persona se asusta, piensa que tiene un problema de corazón y va a acudir al cardiólogo. El cardiólogo, ¿qué le dice? Que no tiene nada. Y se preocupa más, porque piensa que sufre algo grave que los médicos no pueden dar con el problema. Entonces, esa contracción muscular se denomina, miositis tensional, ¿no? Que es generado por la ansiedad, por el desencadenamiento de lo emocional en la parte fisiológica del cuerpo. Y afecta a diferentes sistemas, órganos del cuerpo, ¿no? Afecta aspectos dermatológicos, gástricos, alteraciones del sueño, ¿no? Cardiovascular, etcétera, etcétera. Esta es la famosa opresión en el pecho que dice mucha gente sentir, ¿no? Claro, o cuando amanecen con tortícolis, o sea, dicen he dormido mal. Es porque los músculos esternocleidomastoideos se contracturan. Claro. Entonces ahí vas a utilizar técnicas cognitivas de relajación, de visualización, etcétera, etcétera, para trabajar eso. Sí. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el factor de riesgo que puede desencadenar un trastorno de ansiedad generalizada? Bueno, el principal es el genético. Está considerado que de un 30 al 50% hay una base genética. Es decir, si tú vienes de familiares directos, sea padre o madre, con trastornos de ansiedad o con depresión, es probable que ante factores estresantes que desborden tu control, tú vas a sufrir de ansiedad. Ese es el primer factor. El segundo factor es el tipo de personalidad y la calidad de pensamientos que tú tengas. El neuroticismo es un estilo de personalidad que predispone mucho a sufrir de ansiedad, ¿no? El carácter obsesivo o el temperamento obsesivo, mejor digamos, ¿no? O sea, el exceso de preocupación, que todo salga en orden, que todo esté a la perfección, digamos, pensamientos obsesivos, ¿no? Y cuando no sale bien las cosas te frustras, por lo tanto entras en ansiedad, ¿no? Si no tienes una buena capacidad de resiliencia, que se lo adquieres en el sistema familiar para enfrentar dificultades y resolverlas, entonces todo lo vas a ver de forma negativa. Y ya vemos que los pensamientos negativos generan químicos que alteran fisiológicamente tu organismo, ¿no? Entonces hay diferentes factores, ¿no? Factores sociales, como por ejemplo el alcoholismo, tabaquismo, aunque el alcoholismo y el tabaquismo es una sintomatología de la ansiedad. Por ejemplo, el que consume tabaco se le activa la ansiedad, consume el tabaco, la nicotina le baja la ansiedad, luego en la sangre desaparece la nicotina y otra vez necesita volver a fumar. Por lo tanto, en esos pacientes hay que buscar la causa. ¿Qué es lo que le genera la ansiedad? En el momento que entra la causa, el paciente deja de consumir tabaco o consumir alcohol. Generalmente se lo hace eso en terapia de vida, ¿no? Que es una terapia psicodinámica que revisa tu primera infancia, donde puede haber impregnaciones, situaciones emocionales conflictivas o carencias afectivas que pueden generar estos estados emocionales. Claro, sí. Vamos con la otra pregunta.
¿El trastorno de ansiedad generalizada es comórbide de otros trastornos? Sí, ya lo había dicho, generalmente a veces es mal diagnosticado. Perdón que estoy con un poquito de rinitis. No se preocupe. Viene con diferentes patologías, ¿no? La primera hay que ver que la ansiedad sea pura. ¿Qué significa que sea pura? Es decir, que sea por factores estresantes y no asociado, por ejemplo, a enfermedades orgánicas, a enfermedades crónicas que las personas sufren, por ejemplo, un cáncer, ¿no? Problemas cardiovasculares de base, diferentes patologías orgánicas que van a asociarse con la ansiedad. También viene asociado, como te indiqué, a aspectos adictivos, como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, ¿no? Generalmente encontramos trastornos de ansiedad en problemas digestivos crónicos, problemas cardiovasculares, en cáncer, ¿no? En problemas de músculo esquelético, es decir, en diferentes afecciones a diferentes órganos del cuerpo que ya se han cronificado, es decir, que se lleven mucho tiempo. Entonces, el pensamiento, la alerta cognitiva de la persona es siempre la preocupación constante de la enfermedad y que se va a morir y que no hay cura, ¿no? Y si a eso sumamos el deterioro en la calidad de vida, es decir, que no hacen ejercicio, no tienen una buena alimentación, entonces la permanencia de esa enfermedad, de ese trastorno orgánico, va a generar también una patología ansiosa. Claro, sí, Doc. Es muy importante porque siempre en las personas que tienen alguna otra patología externa se pueden ver este tipo de trastorno, como puede ser el cáncer, le dicen. Claro, y lo importante es que el psicólogo siempre debe trabajar con el médico, sobre todo los médicos internistas, en la psicología médica, que lastimosamente en las escuelas de psicología no se lo ve, ni tampoco se ve en psicosomática. Entonces, cuando tú sales de la universidad, no sales preparado para ser un coadyuvante en la terapia médica, sobre todo con los médicos internistas. Porque si no se cura la ansiedad en el paciente que sufre una enfermedad crónica o aguda, ¿no? La persona siempre va a estar nerviosa, ¿no? Pensativa, muy preocupada. Y eso baja las defensas y no ayuda al restablecimiento orgánico. Entonces, la psicosomática es una materia muy vigente que se lo debe ver con mucha profundidad, porque hay mucha carencia en la formación del psicólogo con relación al aspecto clínico médico. Es decir, no hay una colaboración adecuada, porque no hay un entendimiento, no hay una pericia, no se conoce la parte psicosomática para ayudar en el tratamiento complementario con el médico. Claro, sí, es muy importante eso, para llevar un tratamiento como más integral. Exacto. Porque el ser humano no es solo patógeno. Claro. Es decir, es mente y cuerpo. Entonces, si no le curas la mente y solo le curas el órgano, se produce lo que se llama el imperativo del síntoma. ¿Qué significa eso? Si una persona tiene un trauma y tiene una enfermedad crónica, ¿ya? Digamos un cáncer o un problema digestivo o un problema cardiovascular, ¿ya? Le puedes tratar ese problema médicamente, pero si el conflicto emocional sigue ahí, va a buscar otra forma de expresarse. Es decir, la causalidad es emocional. No es que lo emocional genera la enfermedad patógena, pero sí actúa como factor diatronizante o como coadyuvante de una patología orgánica. Entonces, el momento que se trabaja la parte emocional en forma integral, el paciente va a mejorar notablemente. Claro, sí, qué importante. Vamos con la otra pregunta. ¿Cuál cree que son las dificultades al momento de dar el diagnóstico a este trastorno, tomando en cuenta otros trastornos similares? Lo que te acabo de comentar, la falta de conocimiento de psicosomática y psicología médica, ¿no? Porque el psicólogo se encarga exclusivamente de la parte de salud mental, o sea, en su consultorio atiende el problema mental nada más, pero no hay un tratamiento integral.
Entonces yo considero que se debe profundizar en estas áreas, ¿no? Conocer más sobre psicosomática, psicología médica, ¿no? Porque la ansiedad generalmente viene asociada a patologías orgánicas. Claro. Un poquito más la parte de evaluación clínica, ¿no? Por lo que siempre vemos que se utilizan los manuales y en base a los criterios diagnósticos del manual ya se diagnostica, pero no se toma en cuenta la parte clínica, algo así. Exacto. Lo que pasa es que tú vas a tratar de ajustar. Cuando eres jovencito, y a mí me pasaba eso, sales a la consulta y lo que tratas es de ajustar al paciente al manual, al CI10 o al DSM-5. Y si no reúnes esos criterios, ya te sientes un poco preocupado. Claro. Y cada caso es individual, es diferente, es decir, cada ser humano tiene una propia historia de vida que contar. Lo grave de los criterios diagnósticos actuales es tratar de encasillar a todos en el mismo concepto clínico para el diagnóstico, ¿no? O por bajo ciertos parámetros. En psicología dinámica, en psicoterapia breve dinámica, que yo lo hago, nos enfocamos más en la historia de vida del paciente, o sea, la sintomatología es relevante. Pero si solo atendemos la sintomatología, se produce lo que te dije, el imperativo del síntoma, es decir, si no atendemos la causa, va a seguir y va a buscar otras formas de expresión. Entonces, el punto es que revisar la historia de vida es fundamental, es decir, ir del síntoma hacia la causa, vida, que es la parte importante. Vamos con la última pregunta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de este trastorno tomando en cuenta la evaluación clínica? Bueno, hay varios criterios. El primer criterio es establecer la manifestación sintomática, es decir, el síndrome clínico, es decir, qué es lo que presenta el paciente, cuál es su sintomatología, y obviamente ahí tenemos los dos manuales, como el CI10 y el DSM-5, que nos ayudan como parámetros para orientarnos, para dirigirnos, no para encasillar a las personas bajo ese estatus, ¿no? El segundo aspecto es la gravedad del síntoma, es decir, qué tan grave es, porque leve, moderado y grave. Y de acuerdo a eso ver la alternativa terapéutica, simplemente trabajar con aspectos psicológicos o también multidisciplinariamente, complementar con la parte médica. Es importante descartar que sea secundario o asociado a enfermedades orgánicas, porque lo primero que tendrías que curar es la parte de sintomatología orgánica, y porque la parte psicológica dura un poco más en ir a trabajar la causalidad. Entonces, esa parte yo la veo un poco complicada, es decir, porque el psicólogo se centra exclusivamente en la parte sintomática y sin ir a encontrar la causalidad profunda. Habrá pacientes que vienen con ansiedad por un problema actual, ¿no? Le subieron el sueldo, le mejoraron el puesto y ya se preocupan. ¿Ya? Pues son ansiedades leves que van a desaparecer el momento que logre adaptarse al puesto de trabajo. Claro. O se casa, igual van a tener ansiedad, ¿no? Como yo te dije, la ansiedad es normal. Es una ansiedad como funcional. Exactamente, una ansiedad funcional. A diferencia de la disfuncional, que ya es mucho más grave, ¿no? Entonces, lo importante es ver la gravedad, como te acabo de decir, y el trabajo multidisciplinario. A veces le toma muy a la ligera la ansiedad. Cuando una ansiedad y una depresión no son tratados adecuadamente y de forma multidisciplinaria, se va a encronizar. Es decir, se vuelve más sensible la persona. Cualquier cosa después otra vez dispara la ansiedad y se vuelve recurrente. Y vuelven a la medicación. Claro. A mucha gente teme tomar la medicación porque piensa que se va a volver adicto. Claro. Entonces ahí hay una parte de psicoeducación muy importante que hay que dar al paciente, ¿no? Luego de eso ir a la causa, es decir, encontrar qué es lo que está causando la ansiedad. En el momento que entras a la causa, tú vas a mejorar notablemente a ese paciente. En psicología profunda llamamos a ser consciente lo inconsciente. Ahora entiendo por qué fumo, ahora entiendo por qué veo,
ahora entiendo por qué no puedo dormir. ¿Ya? Entonces ahí es la persona mismo, bueno, en psicología llamamos insight y tras elaboración del conflicto. Entonces cuando la persona se consciente o inconsciente, pues realmente ya asume la vida de otra manera, ¿no? Que es importante. Esas serían las preguntas, mi Lord. Agradeciéndole mucho su tiempo y el espacio que nos ha brindado. Ariel, con mucho gusto el haberte atendido y un saludo muy cordial a todos los estudiantes de mi querida Universidad Católica. Un abrazo fraterno. Muchas gracias, Lord. Gracias.